Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio, como es usual todos los martes acá en Sin Límites. Hoy vamos a tener un tema muy bonito, yo creo que es un tema de desarrollo, y de cara al 14 de febrero, Día de San Valentín, también es como importante revisar desde dónde amamos y cómo establecemos nuestras relaciones. Normalmente aspiramos a tener relaciones interpersonales saludables, relaciones de familia, relaciones de pareja saludables, pero de una u otra forma proyectamos este deseo sin hacer una revisión profunda. Todos los seres humanos, ningún bebé nace con apego ansiógeno o apego dependiente, o nace, ¿verdad?, como una persona que no pueda estar solo o sola. Es nuestra socialización la que va a determinar la configuración que vamos a tener en nuestra cabeza. Es por eso que hoy vamos a estar hablando en nuestro tema de heridas emocionales invisibles que están detrás de nuestros procesos psicológicos y que de una u otra forma hace que nuestra forma de ser se vea afectada. No le entendía, John. Ok, y entonces se vuelve muy importante que hagamos esta revisión. Esto es muy esperanzador, porque si es el software, si es el programa, si es el aprendizaje, entonces yo puedo cambiar este modelo. No todo se vuelve patológico, no todo se vuelve complicado, no todo tiene que ser psiquiátrico, pero sí se necesita que ser consciente. Hoy está con nosotros el doctor Gilbert Carazo. ¿Cómo estás, Gil? Muy buenos días, muy contento de estar por acá. Un poco frío el día, la semana, estos días han estado un poco fríos, pero bueno, un tema importante de mucho análisis, mucho aprendizaje para crecer. A todos nos tocarán sufrimientos y dolores. El crecer es donde está el arte de la vida a partir de esto. Hola Silvia, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con este súper equipo hoy y con este tema tan bonito que, como dice Gil, nos permite reconocer cuáles son esas heridas que nos hacen repetir patrones, que nos hacen sufrir día a día. Y está con nosotros también la doctora Mónica Segura, quien además nos manda nuestra cápsula. Hoy va a asumir el rol de leer todos los mensajes que ustedes pongan en FIDECR, y recuerden nuestra transmisión en Facebook para que comenten, y también en YouTube como FIDECR. Sí, buenos días, feliz de estar aquí hoy martes a pesar de este clima, pero bueno, vamos a calentar la mañana con el tema de hoy. Y también queremos aprovechar para que todos los que están sintonizando puedan estarnos escribiendo. Vamos a estar leyendo sus comentarios y ponga atención porque el coach Alan Loría nos va a hablar en este momento sobre no se trata solo de vivir años, sino de vivir con energía. Así que escuchémoslo. Pequeños cambios activan la vitalidad de tu cuerpo. Y sí, pequeños cambios. No necesariamente tenemos que pensar en hacerlo todo ya o tener objetivos ya cumplidos en muy corto plazo. Realmente los cambios sostenibles a lo largo de tu vida son los cambios que se van haciendo poco a poco, gradualmente. La ciencia de los hábitos nos indica que los cambios, para que sean sostenibles, tienen que irse introduciendo de forma lenta. Olvídate de esos 21 días, olvídate de todo lo que has leído y empieza hoy con pequeños cambios, con lo que estás comiendo, cómo estás durmiendo, la actividad física que tenés. Todo eso es fundamental para tener una vida activa, una vida que realmente valga la pena vivir. La actividad física, el buen dormir y la alimentación son esas áreas donde los pequeños cambios son fundamentales. Pensar o repensar más bien qué me estoy comiendo, cómo me estoy alimentando, cuánto duermo, cuál es la calidad de ese sueño que tengo y cuánto me estoy moviendo es fundamental para una muy buena vida. Y como nos dice el coach Alan, definitivamente la edad no es algo que tendría que darnos a nosotros una preocupación, siempre y cuando usted en realidad cada día de su vida la pueda vivir con calidad, con sentido, con significado. Y es parte del tema de hoy. Mucho de lo que queremos hablar hoy es cómo se está viviendo cada día de su vida, porque en realidad la edad es un número, pero el sentido que usted le da es ese propósito del cual usted lo hace sentir con sentido de logro y sobre todo con mucha paz.
Yo quisiera plantear algo que puede ser, Gil, como muy conceptual, ¿verdad? Pero ponerlo más como en algo, queridos amigos y amigas, que se llama terapia cognitivo-conductual. Es decir, en términos muy sencillos, ¿cuál es el patrón de pensamiento que yo he desarrollado en un contexto específico, en una circunstancia específica a lo largo de mi vida? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer de 40 años, madre en Afganistán, a ser una mujer de 40 años madre en Costa Rica. Eso va a determinar nuestra forma de ser y pensar. Entonces, Gil, vieras que aunque el tema es heridas, a mí me genera un poco de ruido, ¿verdad? El tema. Y sé que esto se ha acuñado mucho en la psicología sistémica, porque al final son experiencias que se constituyen en aprendizajes y al final la respuesta a partir de ese aprendizaje me genera un patrón repetitivo y ahí es donde yo creo que algo sucedió y entonces puedo estar a la defensiva, a la ofensiva, etcétera, todo lo que podamos plantear. Pues, ¿cómo lo ves? Claro, hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos y es, ¿cuál es la historia que me estoy contando de? ¿Verdad? Entonces, volviendo a estos ejemplos, si tuve en mi familia, en mi desarrollo, experiencias difíciles, rechazo, un padre que no estuvo, o una madre muy exigente, o incluso situaciones de amorosas, de infidelidad, de daño, todo eso me ha pasado y me generó heridas, que son reales, no me las inventé, ocurrieron y duelen. Pero eso me ha llevado a un patrón de pensamiento. Por ejemplo, yo podría pensar, yo soy desechable, a mí no me escogen, siempre se van con alguien más. Y ahí es donde viene el arte de la terapia cognitiva conductual, de cuestionar y hasta debatir para modificar esos pensamientos. Es diferente decir, esto me ocurrió y me va a seguir ocurriendo, a decir, esto me ocurrió, pero no necesariamente tiene que seguir el mismo patrón siempre. Incluso voy a descubrir más a tiempo cuándo puedo tener mejores límites, hacer un alto, distanciarme de una relación, de una situación, para no sufrir lo que me ocurrió en el pasado. No significa que tendré control de todo, siempre seremos humanos expuestos a realidades, vulnerables a que alguien nos vuelva a hacer daño. Pero la versión racional del pensamiento es dejar esa conclusión que estaba establecida, cuestionarla y de pronto ver nuevos caminos, nuevas oportunidades. Incluso, ¿qué me ha enseñado esto? ¿Cómo este dolor, cómo esta experiencia me permitió valorar cosas en mi vida que ahora necesito establecer como direcciones y poner acciones que me puedan llevar a esas direcciones precisamente en la vida cotidiana? Sí, y yo creo que hoy dejamos fuera del tema el trauma, porque eso sería hablar de trauma. Y además, lo tenemos por ahí junto con el doctor Mauricio Campos, por ahí de abril, vamos a hablar de trauma propiamente, pero cuando estamos hablando de modelos de aprendizaje, entonces sí, tu mamá, tu papá, tu abuela fueron muy groseros. Y fue objetivo, siempre hablaron mejor de tu hermano. Y decían, Gil, es que Gil, qué muchacho, y Silvia, bueno, gracias a Dios tiene salud, ¿verdad? Eso fue lo más positivo. Pero en mi adultez yo tengo una responsabilidad de identificar y cambiar. Sí, así es, Rafita. A ver, no todas las heridas se ven, no todas las heridas sangran, no todas son visibles, y es que yo siempre trato de compararlo con mis pacientes, con esas heridas que uno se hace, ¿verdad? En la rodilla, en la cortadura, eso que se ve y uno lo reconoce fácilmente. La herida emocional cuesta más reconocerla precisamente porque es invisible y tiene que ver con todos estos patrones que nosotros aprendimos en la infancia, cómo amó mi mamá, cómo amó papá, cómo me trataron, qué me dijeron, ¿verdad? Que en mi vida presente yo reproduzco. Esto hace que nosotros nos equivoquemos o fallemos muchas veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta podemos aprender un montón, pero es que ahí es donde está la clave, en reconocerlo. Lo que no reconocemos, lo que no vemos, no lo podemos cambiar. Y esto lo podemos hacer a través de cómo nos sentimos. Si en el día a día me siento triste, si en mis relaciones veo que todas terminan igual, con aquel final dramático y terrible, ¿verdad? De película de terror. Si veo que con mis compañeros de trabajo también no funciona, si siempre me siento la persona no elegida, como decía Gil, o esa persona que se siente triste sin razón aparente, que vive en ansiedad sin saber por qué. Ok, todo esto nos hace pensar que tenemos que trabajar en cosas que nosotros hemos vivido, en esos patrones, en esas heridas, pero es que es importante
verlas. Y a veces solo no podemos darnos cuenta. Necesitamos que nos guíen. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta de que estoy operando desde una herida? Para romper la etiqueta de, como decía Gil, a mí nadie me quiere, yo soy un desastre, yo soy muy callado, yo soy muy tímido. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy operando desde una herida? Sí, creo que es importante tomar en cuenta que cuando uno opera desde una herida, eso va a drenar la identidad de uno y eso lo va a hacer que dure por mucho tiempo. Su identidad, su valía, su confianza, su diálogo interno gira en torno a esa experiencia. Cuando es una experiencia difícil que uno ha pasado por la vida, uno logra no definirse por esa experiencia, sino nada más logra entender un poco qué tiene que hacer, cómo respondo. Pero cuando uno está desde la herida, su forma en que usted se mira, la forma en que usted se trata, va a girar mucho en torno a lo que marcó esa experiencia emocional. Entonces ahí es donde usted se pregunta, mira, yo estoy repitiendo patrones que yo no quiero, pero en realidad al final no estoy tomando la elección para hacerlo porque siempre recurro a algo que me es familiar. Y eso que me es familiar no es sano. No, normalmente son decisiones que a uno lo meten en conflicto. Y antes de continuar, porque creo que nos está viendo, enviarle un fuerte saludito de cumpleaños a la coach Paulette Villafranca, miembro importante de nuestro equipo, que mañana está cumpliendo años, ¿verdad? Ya empieza en la recta final hacia los 40, entonces, ¿verdad? Feliz cumpleaños, Poli. Gil, ¿ocupo a alguien para darme cuenta, o yo me puedo dar cuenta de esto, de esas heridas invisibles? Bueno, sí necesito a alguien, pero no necesariamente un profesional. ¿Qué quiero decir? Somos heridos en vínculos. Ese papá que no estuvo, o esa persona que me trató mal, ese bullying que tuve en la escuela, en el colegio. Las heridas vienen en vínculos y también la conciencia viene en vínculos. Cuando tengo una relación de amistad o de pareja y veo que me ganan los celos o el miedo o la inseguridad o la envidia, necesito a alguien en un vínculo, en una socialización para decir, hay algo que no está bien acá. Entonces sí necesito personas alrededor y relaciones para darme cuenta. La otra pregunta que tal vez que nos podríamos hacer es, ¿necesito a alguien para trabajarlo? Ahí depende de la gravedad y del manejo que le esté dando. Entonces invitaría mucho a tener la humildad y la apertura. Recordemos esto, tener dolores, tener heridas, incluso malos manejos, no tienen nada que ver con ser mala persona. Algo que hago, incluso algo que hago mal, no define quién soy, define algo que no he resuelto. Entonces, si son amistades y me doy cuenta que todas las amistades las termino después de un tiempo por algún pleito y al final me he alejado de todo mundo, te parece que el común denominador soy yo y no lo estoy logrando manejar. Entonces ahí es cuando la ayuda profesional nos puede brindar ese apoyo para alumbrar aquello que no veía, darme cuenta por qué me duele, por qué actúo desde esa herida y cómo lo puedo cambiar y cómo lo puedo modificar. Incluso es importante aclarar que hablar de heridas es algo muy único. Cada persona procesa sus heridas y sus dolores de manera única. Incluso hemos caído un poco en la psicología moderna con errores a sobresimplificar, ¿verdad? No toda persona que sufrió rechazo tiene la misma funcionalidad ni el mismo tratamiento es el que requiere. Cada caso es único. Entonces, a mayor profundidad y mayor falta de manejo, yo invito a tenga la humildad y la apertura de ahí sí buscar una ayuda profesional para saber cómo modificar esto. Recuerde, ser una persona rígida o estar cerrado, no abrirse para no ser herido de nuevo, es una funcionalidad natural que su alma y su corazón aprendió para defenderse. Desaprender eso va a ser un poco profundo y entender nuevas formas saludables, funcionales de cuidar mi alma. Sí, yo creo que en esta ruta a la que queremos proponerles hoy, yo diría que aprender a escucharse con objetividad es la clave. Como planteaba Gil, todo el mundo se aleja de vos. Entonces, si vos te escuchas justificando, culpabilizando, minimizando, victimizándote, pues muy posible que el problema seas vos. Sí. Y yo creo que cuando uno rompe estas estructuras, entonces uno podría resolver muchísimas cosas. Cuando alguien dice, me habló feo, ¿realmente te habló feo? Sí, es que me dijo que mi trabajo no estaba bien. Por eso describe tu trabajo, no te califica como persona. Entonces, esta escucha yo creo que es clave. Totalmente, Rafita. Ahorita que escuchaba a Gil y que te escucho, pienso en esto.
Qué difícil es salir del patrón cuando lo usamos para victimizarnos o cuando lo usamos para transitar por la vida. Y es la forma en la que hemos conseguido tal vez atención y, ¿verdad? Cariño, afecto, de una manera obviamente que no es sana. Reconocerlo es mucho más complejo, pero cuando yo tengo la humildad, como decía ahorita Gil, ¿verdad? Como dice Rafita, me hablaron de que no estoy haciendo bien mi trabajo, de llevarme ese balde de agua fría encima, integrarlo y decir, tengo que cambiar o puedo observar qué es lo que no estoy haciendo bien, puedo aprender de esta experiencia que me dolió, que me confrontó y que no me gustó. Pero si yo me peleo con eso, entonces no me voy a poder dar cuenta ni tampoco voy a poder cambiarlo, porque voy a vivir entonces peleando con la realidad o peleando con todo lo que me dicen mis compañeros o mi familia. Es que sos muy desordenado, es que siempre dejas todo botado, es que siempre llegas tarde, es que no, están mal los demás y no soy yo, ¿verdad? Tengo que tener esa conciencia de reconocer que hay algo ahí afuera, una alerta que me está llamando la atención de que hay algo que tengo que trabajar en mí. Sí, de hecho, Moni, claramente no se puede simplificar a esto, pero entonces Gil y yo éramos hermanos y yo vivo resentido porque todo el mundo hablaba de Gil, porque Gil era muy buen deportista y además era músico, entonces todo el mundo le celebraba eso. Entonces yo me resentí, pero yo no soy músico ni soy deportista. Entonces, por estar observando a Gil, yo no me pregunté cuál era mi talento y no me dediqué a desarrollarme a mí. Solo me resentí porque como yo no corría y yo no tocaba música, entonces ahí me perdí en el camino. Sí, es que cuando crecemos como en contextos donde la comparación está, falta algo de la fórmula, es cómo trabajamos la comparación. A nosotros no nos enseñan cómo manejamos esas diferencias, cómo manejamos aún el dolor. Es algo que no se aprende tan directo desde el hogar, y yo creo que hay que tomar en cuenta que cuando uno vive una experiencia donde la comparación que yo me hago interna, en este caso, como lo está planteando Rafa, me genera hasta perder mi autenticidad y preguntarme qué es lo que yo quiero, porque una cosa es que yo pueda admirar y decir que chiva lo que hace, pero en realidad no es algo que yo quiera como seguir. Creo que es importante que nos valoremos nuevamente y nos preguntemos desde dónde me estoy mirando y desde dónde me estoy tratando. Son preguntas como muy básicas, pero en realidad que nos hacen ver que hay un pasado real, que es la historia de nosotros, pero cuál es la versión vigente que quedó en mi cabeza. Y si la versión vigente que quedó en mi cabeza fue, mira, es que solo a Gil lo halagan y todo lo que yo haga no importa, entonces yo tengo que empezar a cuestionar esa conclusión que yo saqué con base a algo que yo viví y también interpreté distorsionadamente. Entonces nos invita a cuestionarnos, Rafa, nos invita a revisarnos, nos invita por lo menos a ser compasivos con uno, pero desde una mirada comprensiva, y yo creo que es comprender la realidad. A veces queremos ir al pasado para nada más volverlo a evaluar. No necesitamos evaluarlo, ocupamos comprenderlo diferente con mi capacidad de ahora, con mi autoconocimiento, hasta con la forma en que yo también hoy me defino. Qué bonito esta idea de cuestionarme. Por un lado suena un poco filosófica, ¿verdad? Cuestionarlo todo. Pero desde la psicología científica también, precisamente esta propuesta de la psicología cognitiva conductual es ver que mucho del sufrimiento que tengo no es exactamente por lo que pasó o lo que está pasando, sino por la manera en que estoy interpretando los sucesos o las cosas. Una vez más, por la historia que me cuento. Entonces, si yo puedo cuestionar eso y llegar a conclusiones diferentes, ahí empieza el cambio, empieza la sanidad. Yo digo, bueno, es que yo siempre me sentí menos y pensé que nadie me veía, nadie me daba atención, pero cuando empiezo a cuestionar la idea, digo, ok, vamos a ver, en la actualidad, ¿cuál es la evidencia? Digo, mira, en el trabajo la gente me va bien, mi jefe normalmente me reconoce, de hecho, mi pareja me dice que está muy contenta conmigo, que admira que soy muy bueno en finanzas, que soy muy bueno en otras cosas, que sin nada que ver con la música o lo que me comparaba antes, pero empiezo a ver la evidencia y Gil, cambia la idea. Exacto, y entonces la gente ve esto, Gil, pero te dice, pero mi mamá tiene una foto de Gil ahí con la guitarra en la mesa y mía no. Sí, y por lo tanto no implica tampoco negar realidades. Exacto. O sea, si fue real que en la adolescencia o en esta etapa de vida no tuve lo que quería, o sea, le dieron más atención a mi hermano, o es real que hoy mi ex me dejó y está con otra persona y se fue por otro y me dolió, no voy a negar el dolor. Voy a cambiar un poco ahora entonces los valores o bien a lo que le doy valor en la actualidad para tener más sentido de vida.
Para yo vivir con sentido necesito tener convicciones y valores que están en mis manos. Entonces, por ejemplo, no es un valor en mi vida hoy que mi mamá me quiera igual o que me celebre igual que a mi hermano. No es un valor que mi ex no se vaya o que vuelva conmigo. No, es lo que está en mis manos. Yo defino que mis valores voy a tener personas cerca que me reconocen, que me dan un lugar, que hay límites sanos, relaciones en las que yo también me vinculo desde mis valores de empatía, bondad, generosidad, etc. Entonces, el ir cambiando no solo la narración de las cosas, sino a aquello a lo que le doy importancia, o sea, a lo que le doy valor, asegurándome de que eso que le doy valor son cosas que están en mis manos, me devuelve una sensación de sentido. No quiero decir la palabra control, porque al final tenemos poco control en la vida, pero de dirección, sí, de dirección, de ubicación, en algo que tiene sentido en mi vida. Bueno, ya tenemos algunos comentarios y queremos también saludar a Ale Badilla, que les manda bendiciones, Rafita y compañía, y un caluroso abrazo. Cuídense mucho y lindo día. A Laura Guzmán, que también nos está sintonizando en esta mañana. Y Yacid Ricardo dice, buenos días, gracias por compartir este tema. Considero que el primer paso es reconocer que tengo una herida que no se ha sanado. Lo primordial es tener una actitud positiva y decidir con convicción de salir de esa situación. Buscar ayuda emocional y sobre todo espiritual. Sobre todo es enfrentar y ser humilde con uno mismo. También Ana Francisca nos manda a buscar ayuda también, que es parte del proceso para sanar las heridas. Y Floricel nos menciona algo. Dice, hola, saludos. Mi madre fue una persona linda y cariñosa, pero una vez en mi adolescencia, un día me sentía mal, como deprimida, y se lo dije a mamá y ella me respondió, ¿qué hizo mal? Me quedé congelada, no dije nada más y nunca más hablé en mi casa de mis problemas. Quizás yo solo quería que me apapachara. Sí, bueno, qué bonitos los mensajes, gracias a todos por escribirnos. Definitivamente sanar no es olvidar, ¿verdad? Ahora que Rafita decía lo de la foto en la sala, sanar no es querer que mamá quite la foto de la sala, ¿verdad? Sanar no es olvidar todos esos comentarios que yo recibí en mi infancia que me parecieron tristes y desoladores. Sanar es integrarlos, sanar es aceptar que esa foto va a estar ahí probablemente toda la vida y probablemente hasta después de que mamá no esté porque nadie se va a animar a quitarla, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar la foto, pero eso no me define a mí. Yo puedo resignificar mi vida. Sanar es integrar, es aceptar la realidad así como es, comérsela así, fría, dolorosa, aunque no me guste, y entender que esto es lo que tengo, pero ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo me puedo construir? Yo puedo ser el de las finanzas, puedo ser el de la pintura, incluso puedo pintarle a mi hermano otro cuadro para ponerlo en la sala, y entonces eso me va a hacer a mí sentirme yo importante. Pero es que también viene de la mano de la validación. Si vamos a vivir esperando siempre esa validación de mamá, y probablemente no va a llegar nunca, esta es la mamá que tengo, esto es lo que Dios me reparó, ¿verdad? De hecho, yo creo que al final uno se tiene, Moni Gil, que apropiar de su historia. Me estoy riendo porque entre mis primos hay una broma de familia. Nosotros somos 12 primos nada más. Y entonces mi abuela materna era muy particular, tenía 3 favoritos, y era objetivo, eran sus favoritos. Entonces, en aquellos años había un árbol de cas y se hacía aquel postre de cas con leche condensada y galleta María. Entonces abuela lo sacaba, le servía a estos 3 primos y decía, pero ustedes no, ¿verdad? Esto es para ellos, ¿verdad? Entonces, con los años, ¿verdad? A veces nos reunimos ahí cuando se puede, ¿verdad? Y entonces alguien saca el postre y dice, para ustedes no, y se convierte en una broma de familia. Sí. Y uno se empieza a reír de estas cosas, porque al final yo me puedo quedar con el resentimiento o entender, bueno, y ella era así. Uno de niño esto no lo entiende, ¿verdad? Uno no lo entiende por qué mi abuela sí o por qué mi abuela no. Pero al final, en la adultez, uno tiene que apropiarse de la historia y resignificarlo. Es reinterpretar, ¿verdad? Exacto. Y tomar otra vez esa voz protagonista en la vida de uno y como decía ahora Silvi, no vamos a tener amnesia, o sea, la memoria va a estar, pero ¿cómo hago para construir nuevas memorias a través de esto, verdad? Desde una forma en que yo me reposicione nuevamente. Y a veces cuando hay situaciones en la vida que nos marcan tanto, uno se atrapa o en el enojo, ¿verdad? En ese malestar de que esto fue injusto, o en el dolor de por qué yo no me sentí tan amado y tan valioso como a otros, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante que en un momento en la vida se tiene que tener una pausa y reposicionarse, ni desde el enojo ni desde el dolor, sino ya desde su propia forma en que quiere responder ahora y vivir, y ahí es donde uno toma autonomía un poco. Voy a poner un tema un poco duro y confrontativo,
pero es que también el dolor y la herida me puede funcionar. Correcto. Claro. ¿Para qué? Para no hacerme cargo. Claro. La verdad es difícil perdonar, es difícil soltar, es difícil hacer cambios emocionales. Cuando aprendí que desde el dolor o desde el victimismo es que igual a mí nunca me han dado pelota, ¿para qué me voy a esforzar? Siempre es lo mismo, el mundo es injusto y todo es injusto y nada vale la pena. No digo que los dolores no sean reales, las heridas son reales, pero cuando llego a una actitud de extremo negativismo, donde no doy pasos, no hago esfuerzos, no busco ayuda, no me dejo ayudar, puede ser funcional también asumirme en el rol del dolor y de la herida para no salir, para no hacerme cargo, porque ¿qué obtengo con eso? La atención. Al final, aunque sea del pobrecito, pero no, si es que a Gil que le ha pasado esto, y entonces ya me dan un poco de paciencia, de pronto me meten el hombro en alguna cosa, pero no estoy creciendo al no hacerme cargo de mis dolores. No es mi culpa lo que me pasó de niño, no es mi culpa lo que no tuve de niño o de adolescente, pero sí es mi responsabilidad como adulto cómo respondo a eso. No tengo que hacerlo a solas, se vale buscar ayuda, pero buscar ayuda para crecer, salir de la actitud de pobrecito yo, todo me ha salido tan mal que ya ni me esfuerzo. De nuevo, puede servir como un escudo para no exponerme y sanarme, pero salgamos de ese escudo que vale la pena trabajarnos y crecer. También nos habla Sole Mena y dice, saludos, excelente tema. Dice, la herida queda cuando la mirada juzga, cuando el silencio castiga y cuando el ser fuerte apaga lo que se siente. Sí, totalmente, y esto causa dolor, ¿verdad? No estamos negando el dolor, no quiero como que se queden con esa idea de que estamos minimizando lo que duele. No, sí duele mucho, duelen todos esos recuerdos de la abuela, de la mamá, del papá, de los hermanos en la infancia y adolescencia, pero es cómo decidimos vivirlo, desde dónde voy a vivir, desde ese dolor o desde lo que yo puedo aprender de ese dolor y crecer en el hoy. Nosotros no somos en el presente esas heridas, las cargamos, sí, y ahí las andamos, y muchas veces no nos animamos a trabajarlas por esa ganancia secundaria de la que hablaba Gil. Y cuando uno habla esto en consulta, la gente se confronta y jamás. Yo no estoy ganando nada. Sí, a veces sí estamos ganando sin darnos cuenta, pero es algo que no nos hace crecer, es algo que nos hace quedarnos en el mismo lugar, en el lugar del dolor, del resentimiento, del victimismo, y eso no nos va a ayudar a conocernos como un nuevo ser humano en el día de hoy. Yo creo que exceptuando las reacciones adaptativas, por ejemplo, al peligro, a cosas que demandan nuestra atención y demás, toda reacción en una interacción humana, en una relación humana, toda reacción desproporcionada, defensiva, explosiva, evidencia una mala gestión emocional. Y esa mala gestión emocional tiene una relación básicamente con nuestra historia. Gil y Silvia hablan un poco del victimismo. Es exactamente como cuando decimos, es que todos los segura son insoportables, ¿verdad? Son súper francos, dicen las cosas como les da la gana. Esa es una cultura familiar donde tal vez la prudencia, la empatía, el respeto y la habilidad de callarse, ¿verdad?, no se ha practicado. Entonces yo creo que, o sea, sí tenemos que tener mucho cuidado, pero yo no puedo andar por la vida haciendo una reacción. Yo tengo que caminar desde la emoción y la reflexión. Sí, dice Ana Lorena Sandí, mi mamá tenía esas indiferencias, pero yo le digo a mis hijos, no por eso no la voy a dejar de amar, porque somos hermanos y hermanas, que nos queremos mucho, no en lo material, sino en el amor, ¿verdad? También Ángel Castillo dice, uno con la ayuda de Dios aprende a perdonar y aún teniendo la amistad con esa persona es más feliz. Y hay que perdonar, como dijo Jesús, 70 veces siempre, 7, cuando uno tiene el discernimiento es más fácil. También Sandra nos manda saludos desde el trabajo desde Paraíso y Ana Lorena también, muchas bendiciones. Sí, qué bonito entender que el sufrimiento puede tener sentido cuando crecemos en él. Víctor Frankl, que fue un psicólogo sobreviviente de campos de concentración nazis, hablaba del sentido de la vida y del sentido del sufrimiento. Y bueno, haber pasado por una cosa tan inhumana como esas, fue una persona muy experimentada en sufrimiento. Entonces, hablar de darle sentido al dolor y al sufrimiento, habla de volver a ver lo más profundo de nuestra alma y decir qué es lo que hace que yo quiera seguir existiendo, qué es lo que le da propósito a mi vida, qué es más grande que el mismo dolor que estoy viviendo. Y esas son preguntas muy importantes, profundas, que debemos hacernos.
No solo preguntas como ¿por qué me pasa esto a mí? Que la respuesta al final es estadística, a todos nos pasan cosas malas y a la gente buena le pasa cosas malas, eso no hay duda, pero una pregunta un poco más profunda y es ¿por qué? ¿Por quién? ¿Desde dónde en el amor propio voy a sobrellevar y superar este dolor, este sufrimiento, voy a sanar esta herida? Entonces viene una motivación que es muy genuina y muy sana. Si yo digo, bueno, yo sufrí mucho en mi niñez, pero como mamá voy a trabajar en estas heridas para ser una madre más empática, más presente. Yo tuve una relación donde sufrí mucho dolor, sufrí infidelidad y me rompió el corazón, y ahora yo me voy a esforzar y ser muy firme más bien en ser fiel, en honrar mi matrimonio actual, en hacer las cosas bien. Es cuando hablamos del sentido del sufrimiento. Jamás negarlo, dolió mucho, fue muy profundo el dolor y la herida que tuve, pero no me deja ahí. Aprendo de esos dolores qué cosas son importantes para que en mi futuro haga yo las acciones necesarias para que mis convicciones y mis acciones de alto valor ahora me dirijan y vivo una vida con sentido, y ese sufrimiento se convirtió todo en resiliencia. Y en este momento queremos seguir con esta siguiente cápsula, Sin Nudos Mentales, donde el profesional, el doctor Milton Rosales, psicólogo, nos va a hablar sobre esos pequeños actos diarios que construyen tu proyecto de vida. Así que pongámosle atención. Le reconocía a un amigo su logro y le preguntaba sobre la fórmula de su éxito. Y él me decía, no te vayas a creer que es inteligencia, es más bien testarudez. Y me mencionó aquella cita de que despacio, despacio se va largo. Mi hermana habla de la cultura de lo mágico, gente que quiere aprender sin estudiar, tener plata sin trabajar y adelgazar sin dejar de estudiar. En oportunidades me invitan a dar charlas de motivación y me gusta señalar que la motivación no funciona sin fuerza de voluntad. Son los hábitos sostenidos en el tiempo, esas costumbres, esas variables que hacen la diferencia, que se mantienen, las que permiten que nosotros veamos cambios transformadores. Usted tiene una meta, usted tiene un sueño, tenga también una estrategia, porque si no se va a exponer a la frustración. Una estrategia que le permita hacer lo que hace hoy, mañana y pasado mañana, de manera sostenida y constante, y tarde o temprano verá los resultados. Y definitivamente para poder tener un proyecto de vida requerimos hábitos, y esto es parte de lo que tenemos que empezar a implementar. Ahora, con este tema que estamos hablando de heridas invisibles, yo creo que hay que empezar a preguntarnos ese estilo de vida que estamos teniendo, esas formas automáticas, esos modos y pilotos automáticos que no nos hacen en realidad gestar nuevas formas de vivir, como sus pensamientos y formas en que respondes ante las situaciones. Así que hay que ubicarnos. Hay que ubicarnos. Entonces, bueno, el tiempo empieza a ganarnos. Sí, tenemos heridas invisibles, sí tenemos historia, sí tenemos patrones, sí tenemos resentimientos, sí actuamos a veces desde el inconsciente. Pensemos como una persona que tiene un noviazgo y en ese noviazgo creíamos que estábamos súper bien y de un momento a otro alguno de los dos tiene una doble vida y la otra persona no lo vio venir. Es muy posible que en el siguiente noviazgo, si no hay una sana elaboración, entonces elementos de confianza, de credibilidad, necesidad de control estén más a la mano. No porque esta persona sea controladora en sí misma, sino porque acaba de perder la fe en el amor. Incluso a veces la gente dice en la humanidad. Entonces, yo tengo que individualizar las experiencias. Y quiero retomar algo que decía Gil. La voz de A, B, C o D tal vez no fueron las mejores voces en tu vida, pero está la voz de E, F y G, que son otras voces que vienen a nutrirte y que también vienen a rescatar lo mejor de vos, vienen a rescatar tu potencial. Sí, y hablando de la sanidad, de ese rescate que como adultos hacemos ya a cargo de nosotros mismos, hay un tema que mencionamos justo hace unos minutos, basado en esta enseñanza de Jesús de perdonar 70 veces 7, que no es un número matemático, es más una metáfora o un simbolismo de
de un número perfecto de Dios, tal vez, hay diferentes interpretaciones, pero el punto es que hay que perdonar mucho, y eso es difícil cuando nos han herido. Entonces recordar esto, el perdón, uno, es una decisión y es un proceso. O sea, no es que me van a dar ganas de perdonar a la persona que me hizo daño, es algo que yo decido hacer. Pero además es un proceso porque aunque yo hoy diga, bueno, yo perdono a esta persona, incluso Dios, dame fuerzas para perdonar a mi ex, dame fuerzas para perdonar a mi papá que me hizo tanto daño, no significa que ya no me duele. Incluso mañana me duele. Entonces cuando viene el recuerdo o en una semana ocurrió una situación que me recordó ese dolor y una vez más digo, bueno, yo perdono, yo suelto, yo dejo atrás y hago esa narración interna una y otra vez y el perdón en proceso se va dando y se va fortaleciendo. Entonces, lo primero es eso, que perdonar es decisión y es proceso. Pero lo segundo es que perdonar no necesariamente implica continuar con la relación. A veces yo necesito perdonar y alejarme. Incluso a veces voy a perdonar a alguien que ya ni está, ya se lo llevó Diosito y el dolor todavía está y voy a perdonar. Pero en una relación que me han hecho daño o que yo he expresado mis límites y no se respetan una y otra vez, tendré que alejarme. Entonces recordar esto. Perdonar no necesariamente significa mantenerme en el vínculo. Significa soltar ese resentimiento que incluso me mantiene atado a la persona, pero puedo distanciarme, puedo quitar la relación, hasta puedo bloquear de redes sociales si es necesario. La distancia se vale, aún en el perdón. Sí, y es que después del dolor podemos incluso aprender a amar de una manera más bonita, de una manera más sana, más consciente, ¿verdad? Pensando en estos ejemplos que proponían Rafita y Gil, en una infidelidad, por ejemplo, yo puedo amar desde el miedo, puedo amar desde la inseguridad, puedo amar desde la desconfianza, ¿verdad? Que no es un amor sano, es un amor cargado de ansiedad, de temor. Pero también si integro ese dolor y reconozco lo que eso me causó, esto me causó una herida en mi autoestima, hizo que me comparara con otra persona, porque esa persona sí y yo no, esto me causó desesperanza y reconozco todo lo que esto me dolió, puedo amar más conscientemente y puedo decidir en otra relación, tomar en cuenta lo que puedo repetir, lo que me ayudó de esta relación que me causó dolor y lo que no. Y ahí lo integro y hago una nueva gestión de mis relaciones, de mis vínculos y los integro de manera diferente. Así que sí es cierto que duele, pero también, como Gil lo decía hace un rato, si ese dolor nosotros lo aprovechamos a nuestro favor, podemos incluso aprender a amar más bonito. Y quiero aportar el comentario de Yesenia González que dice que creo que entender que no podemos hacer nada en lo que yo no tengo el control nos da paz. No podemos controlar el comportamiento de las personas y las maneras de actuar, pero entender que no podemos obligar a que nos acepten o aprecien, sino valorar y agradecer a quienes así lo hacen, eso nos puede ayudar a entender en lo que yo sí tengo el control, en mi forma de verme, en mi forma de tratarme, en mi forma de apreciar todo lo bueno y en sacar lo bueno de lo malo. También no olvidar que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y creo que es eso, es como, vuelvo a decir, es retomar nuevamente una voz propia donde yo tengo que tener una mirada comprensiva de ese pasado histórico que es real, porque no lo puedo olvidar y lo viví, pero sí es reposicionarme. Yo quiero como plantear esa palabra, reposicionémonos ahora en un lugar diferente, donde hay un adulto que tiene más herramientas, que puede tener más apoyo, que no está en un sentido tal vez de vulnerabilidad como antes y que puede también asumirse, claro, con acompañamiento, con atravesar las emociones, pero no con seguirlas sosteniendo desde el sufrimiento. Gil, tu mensaje final. Las heridas emocionales son reales, aunque no se vean físicamente, son reales, incluso neurológicamente podríamos tener explicaciones de cómo nuestro sistema nervioso se afecta. Es real, si usted tiene el corazón roto o ha sufrido cosas, tiene derecho a validarlo, a sentirlo, pero no necesariamente que sea real hace que sea definitivo ni determinante en el resto de su vida. Lo que usted haga con esas heridas, ya sea victimizarse, distanciarse, aislarse o bien crecer, mejorar y establecer mejores vínculos, eso sí depende de usted. Silvita. Sanar no es olvidar. Sanar no es borrar el disco duro, ni tampoco ir a terapia a pretender que nos hagan una limpieza mental. Sanar es integrar ese dolor, es entenderlo, es aceptarlo en nuestra vida, es transitarlo y si tengo que llorar de nuevo, hacerlo con conciencia y con un propósito para que esto me ayude a crecer y a sanar. Agradecerte a vos por acompañarnos todos los martes. Recuerden que
siempre queda en la sección de videos de Facebook y en nuestro canal de YouTube, FIDECR, en nuestro programa para que lo puedan replicar. Y adicional a esto, invitarte, si vos querés ubicar al doctor Gilbert Carazo, búsquelo así como Gilbert Carazo, _psicología, o al 7019-3996. A la doctora Silvia Cruz y a un servidor nos pueden buscar también en el 88 81 1304 o en el 2290 1383. Las redes de Silvia, doctora Silvia Cruz V, y las mías como doctor Rafael Ramos. Y antes de despedirnos, Mónica y yo queremos hacerles una invitación muy especial. Mónica creó un proyecto y muy bonito, y estamos trabajando juntos también junto a la doctora Stephanie Vilches, el arte de amar despiertos. Es un encuentro para parejas 11, 12 y 13 de septiembre, donde vamos a estar hablando de muchas cosas, desde afecto, sexo, finanzas, perdón, reconexión, para parejas que están ahí, pero que están pegadas en primera. Y no entra la marcha, y uno dice, pero qué cosas, ¿verdad? Y cuando ya vamos se nos estalla una llanta y uno dice, bueno, es que nos cayeron las 7 plagas de Egipto. Bueno, vamos a trabajar mucho en reconexión emocional, 11, 12 y 13. Y las parejas que se inscriban prontamente tienen una tarifa diferente. Sí, y una tarifa donde puede hacerlo también en 2 fracciones, y de igual manera es invitar a todas esas parejas que ahorita, aunque no hayan pleitos y pareciera que todo está bien, si hay silencios, hay distancias, y dejamos de preguntarnos cómo nos sentimos el uno hacia el otro. Entonces, es invitarlos a que puedan ser parte de un fin de semana para escaparse y poder reconectar con herramientas y con un buen acompañamiento con Stephanie Vilches y el doctor Rafael Ramos también. Sí, y vamos a tener cenas muy bonitas, y vamos a tener actividades muy bonitas. Sorpresas. Y para aquellas parejas que sienten que estamos, pero queremos estar mejor, esta es una oportunidad de reconstrucción. ¿Cómo inscribirse? En el 8830-1038. 8830-1038. Y bueno, en las redes de Mónica, doctora Mónica Segura Córdoba. Llegó el momento de despedirnos. Sí, bueno, el programa pasó rápido, pero no queremos cerrar el programa sin antes de que usted vea la siguiente cápsula, Vuela Alto, con la doctora Carla Sánchez. Ella nos va a hablar de un tema importante que va a ser un buen complemento con lo que hoy compartimos, y es: la autoestima no se pide presa, se construye desde adentro. Así que gracias por su compañía. La autoestima no es algo que se pide prestado, no, es algo que se construye desde adentro, con tus decisiones, con tu amor propio, con saber elegir lo que te hace bien, incluso personas, lugares, momentos. Es algo que se da cuando vos alcanzás esa meta, es algo que se da cuando vos te cumplís esa promesa que construiste un día desde los sueños. En ese momento tu autoestima, al verla cumplida, empieza a fortalecerse. Es importante que recuerdes que se trabaja desde adentro para que la puedas fortalecer y vivir en amor propio. Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos.